Y esto estoy seguro que le va a interesar. ¿Y sabe por qué? Porque siempre hemos creído que no conocemos mucho de nuestro universo. Este es mágico y el que mejor lo sabe es Eustaquio Aquino. Gracias, porque Amigo, además eres un gran investigador, curioso de todo lo que no conocemos. Y hoy nos vas a hablar de un tema que teníamos pendiente, Pachita. ¿Quién es Pachita? Hace unas cuantas semanas platicamos sobre Jacobo Grinberg y me parece un binomio bien interesante, Jacobo y Pachita. De hecho, Jacobo justo tiene estas investigaciones relacionadas con la teoría sintérgica que la platicamos gracias a que conoció a Pachita. Entonces vamos a platicar sobre esta chamana mexicana de sobre todo los años 70 que rompió con un montón de paradigmas, no nada más en México, sino que también en el mundo. Ella se presumía que hacía lo que se conoce hoy en día como cirugías psíquicas o cirugías espirituales. Estamos viendo justamente algunas imágenes, pedimos mucha discreción a las personas que lo están viendo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, pues ella operaba en un lugar con cero asepsia, como lo pueden ver, y se presumía que a través de un cuchillo de monte, que es el que vemos que está al lado derecho de la pantalla, pues abría a las personas. Igualmente el cuchillo estaba oxidado, de acuerdo con la información que Jacobo Grinberg recoge en sus libros. Y pues Pachita lo que hacía, de acuerdo a las investigaciones, no nada más de Jacobo, sino de otros investigadores franceses, Maurice Cocagnac, en fin, muchísimos, decían que Pachita materializaba órganos. Es decir, que de la nada aparecía órganos nuevos y los ingresaba a la persona que necesitaba el órgano. Ellos llegaban con algún problema, alguna situación, y entonces ahí venía esta operación sin anestesia. Sin ninguna asepsia, sin anestesia. Y bueno, pues al final Pachita lo hacía. Lo interesante era que las personas, de acuerdo con lo que se ha recogido y documentado, se recuperaban. Entonces esa es la parte que es interesante, ¿no? Hay un montón de libros que se le dedicaron, incluso hasta el cantante Leo Dan le escribió una canción que se llama así tal cual, se llama Pachita. Ok. ¿No? Y me gustaría también aclarar, hace poquito vimos ahí una imagen de la hermana de López Portillo. Fíjate que esto es muy interesante porque de acuerdo con una narración de Jacobo conoce a Pachita en nada más y nada menos que Los Pinos, en el sexenio de López Portillo. Entonces, que ahorita justamente hablábamos del tema de expresidentes y demás, de que obviamente la cercanía que tenían con estos temas, que parece que no tienen nada que ver. Pero en el fondo hay una relación bastante interesante. De hecho, y si me permites compartirle al público, hay un libro que se llama Los Brujos del Poder, un trabajo periodístico relacionado con el mundo de la brujería, de la magia, del universo mágico, con el mundo del poder, con la política mexicana, sobre todo mexicana. Entonces, es muy interesante saber que Pachita tuvo esta conexión a través de la hermana de Margarita López Portillo, tuvo la relación ahí dentro, en la cúpula más alta del país, hablando en términos políticos, ¿no? Entonces Jacobo va a conocer a Pachita en Los Pinos y me parece que eso puede desprender un montón de preguntas más, ¿no? Claro, hasta ahorita no ha habido alguien similar a Pachita. Hasta ahora, bueno, se presume que hay otras, pero sobre todo en Filipinas, en ese país, se presume que hay muchas operaciones psíquicas o espirituales. Pero aquí en México, el fenómeno así tal cual de Pachita es un fenómeno tan fuerte que creo que ha eclipsado a otras personas que presumen hacerlo. Oye, ¿se sabe ella a partir de qué momento se da cuenta que tiene pues esta habilidad, este don? Fíjate, es también una historia muy interesante que va desde que ella era niña y fue educada a través de un cubano en las artes mágicas, ¿no? Entonces, ahí digo, lamentablemente no tenemos la certeza. Hoy estamos fondeando con la canción que nos Exacto, sí, de Leo Dan, la he escuchado, sí, buenísimo. Y sí, efectivamente, la verdad es que el Pachita desde una edad muy corta se adentra estos temas con este cubano que le enseña el arte o el tema mágico y ella lo lleva a cabo a lo largo de toda su vida, ¿no? También quisiera recalcar que ella lo hacía, o por lo menos la mayor parte del tiempo, como una ayuda altruista. Es decir, pocas veces llegaba a cobrar sumas importantes de dinero, a pesar de que te pudiera reparar
un pulmón, muy importante. Exactamente. Y que creo que eso es importante decirlo y mencionarlo porque podríamos pues ser a veces presas de algún charlatán o alguna persona correcto. que se quiera aprovechar de una situación similar. Entonces, obviamente estamos hablando de un personaje que ya no vive, que ya no está con nosotros, que desgraciadamente ha trascendido. ¿Qué se sabe las causas de Pachita? ¿Por qué trascendió? Fíjate, como tal las causas no las sé, pero cuando ella trasciende, todavía 3 días después de que ella clínicamente ya estaba, vaya, fallecida, pues todavía su cuerpo conservaba el calor. Que esto es algo que no sucede. No, definitivamente no sucede, ¿no? Entonces, quienes hemos tenido experiencias relacionadas con que algún familiar se nos vaya, pues saben que son horas o menos para que el cuerpo deje de emitir calor. Y Pachita, durante 3 días, se presume que tuvo todavía la emisión de calor en su cuerpo a pesar de que había trascendido. Entonces también ahí entra esta parte de misterio, de conocer qué onda con Pachita. ¿Qué libros se pueden leer acerca de algo similar? Porque algo que nos gusta compartir es que no nos crea lo que le estamos diciendo. Busque la información, compruébelo por usted mismo, como despertar esa curiosidad. ¿En qué bibliografía nos podremos recargar? Yo creo que el primer acercamiento puede ser bastante bueno, el libro de Jacobo, sí, el de Pachita. También hay un libro de Salvador Freixedo que no nada más habla de Pachita, sino de otros curanderos, y dentro de ellos está la curandera mexicana Pachita, que si no mal recuerdo el libro de Salvador Freixedo se llama Los curanderos de América. Entonces, digo, si lo logran conseguir, lamentablemente es un libro difícil de conseguirlo hoy por hoy, todos los libros de Salvador Freixedo, sin embargo un gran investigador que también aseguró estar con Pachita y que también aseguró ser testigo de cómo materializaba órganos, ¿no? Qué maravilla. Usted, que como siempre, gracias por compartirnos y demostrar que nuestro universo es mágico. Si es que los dejamos, será cierto, será mentira. La verdad la tiene usted mismo. Continuamos.